En este sentido, como lo habíamos comentado hace 8 días, en serio, cómo va de rápido este mes de agosto y cómo va de rápido este año, como lo hemos visto, realmente si creemos en todas las teorías conspirativas o en las teorías cuánticas, evidentemente podríamos pensar que sí, el mundo se ha acelerado y bueno, sí se ha demostrado desde ciertos fenómenos sísmicos y desde la geología que con todo lo que han sido grandes sismos y demás, la Tierra sí ha perdido un poco el rumbo y vamos perdiendo microsegundos. Bueno, de nuevo, yo muy contento de acompañarlos, Alejandro Godoy, representando aquí a este proyecto tan bonito de aula abierta. Muy contento porque además podemos infundir conocimientos desde todo punto de vista. Es para mí un placer. Cuéntenos, por favor, desde dónde se conectan. Yo sé que también están algunos estudiantes de la Universidad Europea de Monterrey, que me da muchísimo gusto que estén por acá, como en la ocasión anterior, de igual manera. Y bueno, para no, el tiempo es oro y el tiempo es dinero, como dicen los estadounidenses. Vamos a hablar en esta tarde de hoy del caso de CrowdStrike, algo que nos dejó paralizados un poco el pasado 19 de julio, es decir, ya hace un poquito más de un mes, pero que también nos lleva a reflexionar mucho qué podría pasar si realmente alguien se queda con todos nuestros datos, ¿no? Entonces esa es como la apuesta que vamos a tener en la tarde de hoy, pero a mí siempre me gusta empezar reflexionando sobre alguna obra, algún libro que está conmemorándose un aniversario y les traía esta imagen. Pensé que no. Esta imagen, el famoso Big Brother is watching you. Este es un libro que se bautizó o se tradujo al español como El Gran Hermano, una obra que el pasado 2 de junio de este año, del 2024, cumplió su aniversario número 75. Es de un escritor estadounidense llamado George Orwell y en él hablaba de que realmente en el futuro, y vean cómo hay escritores visionarios, así como vimos a Julio Verne con 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo, que en esta connotación nos comentaron y que se adelantaron a sus tiempos, ¿no? El que se iba a imaginar básicamente que desde todo punto de vista se iba a poder hablar de ese gran ojo, que todo lo iba a poder controlar desde la tecnología, ¿no? Eso es algo bastante interesante y desde toda connotación, por eso es bueno traerlo al presente. Hace algunos añitos, uno de los primeros realities, los que estamos aquí en Colombia, recordaremos que se llamó Big Brother de esa manera, un gran hermano, y que también actualmente está teniendo una nueva versión en Argentina, por ejemplo, y habla de eso, ¿no? De cómo todo lo que hacemos está ahí. Y también nosotros ayudamos con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Ese va a ser uno de los mensajes que desde ahora dejo como en el aire porque también quiero que sea una de las grandes conclusiones de nuestra tertulia, por llamarlo de alguna manera, de nuestra conferencia que vamos a tener. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que sucedió que es tan importante? Vean estas cuatro imágenes. A mí me gusta empezar también con una pregunta un poco provocadora y es, ¿qué pasaría si? Y a los que trabajamos con la data, sabemos que son cuatro escenarios bien complejos. Tenemos el primero, el del supermercado. En algunas de las sesiones de clase, por ejemplo, hablábamos del CRM, el Customer Relationship Management, y cómo desde hace más de 20 años estos programas de fidelización básicamente se volvieron tan importantes porque realmente es sofisticar las famosas bases de datos. Entonces, imagínense que uno llega a la caja del supermercado y ¡pum! Se mueren todos los datos. Eso es un escenario clave. No sabemos cuántos puntos tenemos, por ejemplo, de nuestro supermercado favorito. No podemos hacer la compra de igual manera tampoco porque ¿cómo? No hay forma de hacer la transacción. Se vieron afectados por esta situación de CrowdStrike. Segundo escenario, la aviación. Yo, por ejemplo, llegué hoy a la tecnología que nos permite estar como en varios escenarios, como sabemos al mismo tiempo. Mi casa, una de mis casas es Bogotá, pero hoy
estoy en la ciudad de Medellín. El vuelo estuvo un poco movido, un poco turbulento, y no me imaginaba con esa famosa caída de datos. Más adelante me gustaría hacerle una pregunta ahí para que ustedes me ayuden en el foro, en el chat. Y es, bueno, no la voy a comentar todavía, pero imagínense, los aviones evidentemente podrían caer y demás, Dios no lo quiera, porque se pierden todos los datos, es decir, alguien puede monopolizarlo. Los hospitales fue uno también de los sectores más complejos y más afectados precisamente por todo este tema de la caída de CrowdStrike, que más adelante veremos bien qué hace esta compañía, cuándo surgió, cuál fue la problemática, pero obviamente aprovecharemos el escenario para hablar de ciberseguridad también y darles algunos consejitos. Y unido a la aviación también, imagínense todas las bolsas de valores caídas totalmente, eso es terrible desde todo punto de vista, no hay transacciones bursátiles, no se da la posibilidad de realizar financieramente ninguna operación, terrible desde todo punto de vista. Entonces, el off, ese botón rojo, bueno, y ese botón rojo para los que estudiamos los temas de e-commerce, el rojo ya sabemos que enfatiza el deseo y por eso cuando ustedes ven el buy, el comprar, siempre se ve prácticamente en este color y es porque es muy llamativo y como que sensorialmente y desde el cerebro, neurológicamente, nos invita a eso, ¿no? A consumir. Es el off, apagamos, pero desde el deseo en ese punto de vista. Bueno, entonces vamos a tener dos componentes. La vez pasada que teníamos el caso de Temu, pues, obviamente teníamos Temu, teníamos Amazon, los antecedentes y demás. En esta tarde de hoy tenemos los antecedentes desde la ciberseguridad y algunos aspectos que quiero comentarles. Y ya enfatizar en el caso de CrowdStrike, que ha sido tan nombrado, pero que realmente como que nos quedamos con la noticia, con el titular, con lo que sucedió, pero no vamos un poco más allá, que es algo bien interesante a tener en cuenta. ¿Es qué pasó? El tema de las monedas virtuales. Eso es algo supremamente valioso e interesante. ¿Cómo les parece que aquí en Colombia, hasta hermanos de algunos conocidas figuras no tan lícitas como el Pablo Escobar, el hermano, también lanzó su propia criptomoneda? Jugadores de fútbol como James Rodríguez también lo han hecho. Y gran cantidad de transacciones se realizan hoy por hoy de esta forma. Sabemos que la más popular es el famoso Bitcoin, pero hay muchas, está Ethereum, etcétera, etcétera. Y China no quiere quedarse atrás. Es por eso importante traerlo a colación. Quiere hacerlo a través de su moneda virtual que se llama el yuan digital. Vean qué curioso, porque a lo largo de la historia, yo lo comentaba un poco en la sesión anterior, los que no estuvieron, lo recuerdo, o para los que sí estuvieron de igual también, y es que en este orden de ideas, el papel moneda, como lo conocemos, surgió en China, y de esta manera hay que decirlo, ellos también evolucionan para hacer que su moneda ya no sea de carácter físico, sino netamente digital. Ya generalmente uno no sale con mucho efectivo, como lo sabemos, porque se descubrió en la pandemia, las transacciones digitales se multiplicaron en varios dígitos, pero también por un tema de salubridad. Los billetes tienen que gérmenes. Y si tienen gérmenes, pues en esta connotación es mejor pagar todo o como lo sabemos hoy en día tenemos Nequi, Plata en Colombia, por ejemplo, entre otras plataformas o en otros países las famosas billeteras digitales. Eso es algo bien importante e interesante. China crea entonces el yuan digital hace cerca de 5 años, lo hace antes de la pandemia, y es una forma que ve también como de poder controlar las transacciones que hacen sus habitantes. Eso se generó de una forma importante y para competir de cierta manera ¿con quién? Con el Bitcoin, que sabemos que manda la parada. Entonces tenemos, como dicen por ahí, ¿no? Aquí en Colombia tenemos una frase que es muy conocida, que echa la ley, echa la trampa. Entonces, lamentablemente, surge la figura del hacker negro, porque lo nombro de esta manera porque está el hacker negro y el hacker blanco.
que es algo que hay que tener en cuenta, porque el hacker negro es aquel que ha decidido dedicarse desde ese punto de vista a violar códigos de seguridad. Hay algunos adolescentes que aprendieron programación muy bien y lo que fueron haciendo fue robar centavos de cuentas de ahorro, muy poco para que el titular no se diera cuenta, pero hicieron grandes fortunas, ¿no? Aquí en Colombia decimos, del peso al peso se construye la fortuna. Y de esta forma empieza a verse delitos como el phishing, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, a mí me llegó un mensaje a mi celular donde me decía supuestamente Correos de Colombia que tenía un envío, nada que ver, nada cierto, y que ese envío para que pudiese reclamarse a mi dirección, es decir, que pudiera llegar a mi dirección, a mi domicilio, tenía que darle clic al siguiente enlace. Ustedes ya saben qué pasa si uno le da clic ahí. Se despliega un virus y se roban nuestra información. Lamentablemente lo vemos también que nos llegan correos electrónicos de nuestras corporaciones bancarias, donde nos dicen tiene que verificar su cuenta, entonces de aquí clic y se nos roban la información. Y eso es lo que vale, ¿no? La data, la información. Pues por ende, hoy por hoy tenemos a esos hackers negros, pero otros que fueron condenados, por ejemplo, en investigaciones por el FBI en los Estados Unidos, y que hoy trabajan de la mano con ellos, se les perdonó su delito y lo que hacen es rastrear a esos hackers negros que obviamente tienen una experiencia. Recordar que también tenemos Internet es maravilloso porque nos ha dado unas posibilidades gigantescas desde todo punto de vista para llegar a conseguir información que no sabíamos, pero de igual manera también hay que decirlo, existe la famosa Deep Web, ¿no? La web profunda, la web oscura, donde se pueden conseguir pasaportes falsificados perfectos, armas de alto cilindraje, drogas, tráfico de personas, entre otras situaciones, y por ende es esa zona oscura también, ¿no? Así como existe también zonas oscuras en la vida real. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ahí es donde se pagan las actividades delincuenciales anterior de la semana pasada en nuestra anterior clase AAA, que de todo punto de vista Yahoo fue una de las famosas víctimas de la ciberdelincuencia, porque fueron conocidos los datos de cerca de 500 millones de personas que tenían su cuenta de correo electrónico ahí y entonces lo que sucedió es que empecé a pensar yo como persona que tenía un correo en Yahoo, que no era confiable, que era fácil de violar los códigos de seguridad y demás, y que por ende, obviamente, pues mejor cerrar ese correo. Ahí fue, como dicen, la estocada final hace cerca de 10 años para allá. Eso fue uno de los grandes cibercrímenes. Ahora bien, esta película también, una película que se llama The Interview, la entrevista. Era una parodia sobre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y en esta, pues obviamente a esta persona no le gustó para nada, y hay que reconocer que de los hackers más avesados son los norcoreanos, los rusos, también son conocidos los chinos por esto, y se hizo un ataque cibernético impresionante a los estudios que patrocinaron esta cinta, que estaban detrás de la misma, que era el estudio Sony, y se revelaron, imagínense ustedes, más de 2 terabytes de información donde se comentaban los correos electrónicos de actores, de actrices, productores, en qué estaban de acuerdo, en qué estaban en desacuerdo. Y fue una campaña bastante fuerte que se hizo desde Norcorea para, entre comillas, limpiar la imagen. Porque aquí pueden ver el póster de la película y en la cinta, donde al final, en el desenlace de la misma, lo que se conoce es que se muere Kim Jong-un. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, eso es terrible desde el punto de vista de la cultura porque les he visto su dinastía, sus familiares, su abuelo, su papá, como dioses dentro de esta nación y por ende era un tema bastante espinoso y delicado. O sea, hay que verlo desde todo punto de vista.
Ojo porque hoy tenemos, como lo comentaba un poco la vez anterior y lo vuelvo a traer al escenario, ya, actualmente, bueno, eso no porque todavía no había empezado, porque fue un suceso que empezó este lunes, la convención demócrata, y en esta convención demócrata, donde ya se ha oficializado a Kamala Harris como la candidata a la presidencia de los Estados Unidos y potencialmente la primera mujer que llegue a la Casa Blanca con unas condiciones, como vemos, bastante interesantes de padres migrantes, fue vicepresidenta es todavía vicepresidenta de Joe Biden, entre o muchas otras cosas, pero en el pasado, por ejemplo, y lo vamos a tratar más a fondo con el caso ya como tal de CrowdStrike, porque ahí hubo un escándalo bastante grande en la campaña presidencial del año 2016 entre Hillary Clinton por el Partido Demócrata y de igual manera quien se está presentando esta vez también por el Partido Republicano, Donald Trump. En esto se vieron videos falsos, se utilizó también lo que ahora preocupa mucho, que se pueden animar las caras y hacer que se dé un mensaje errado. Por ejemplo, en la convención republicana, Trump dio a conocer fotografías de una artista que para nada va con él. Es más, está en el ala contraria, que es Taylor Swift, y utilizó fotografías donde supuestamente ella estaba apoyándolo en su campaña, que las fans, que son llamadas, como sabemos, Swifties, llevaban camisetas que decían voten por Trump y demás. Entonces, como sabemos, los peligros de la inteligencia artificial también ahí en lo que puede engañar a la gente, si la gente no investiga un poco más y demás, puede caer en estas trampas y es bien complejo, ¿no? Es bien peligroso porque cada vez como que es más difícil separar la ficción de la realidad en muchos contextos y eso también, pues la clonación de voces, ¿no? Por eso dicen, no mande tampoco tantos mensajes de voz a personas, en este caso que no sean de confianza, porque puede ser utilizada para después, como se dice la palabra, el término técnico, animarla y pueda utilizarse en su contra, con mensajes que no son y demás, como también se dice mucho, me sacaron de contexto. Entonces, nuevas tecnologías también nos llevan obviamente a nuevos retos desde lo que es la seguridad y desde lo que es en este caso concreto las posibilidades también desde lo ilegal. Hay que verlo desde esto. Y por eso mismo tenemos el secuestro de información. Se hace mediante el ransomware, que es secuestrar como la matriz, en este caso específico, de grandes compañías. Esto fue en el año 2020, es decir, en plena pandemia. Ya sabemos que uno de los grandes productores de petróleo del mundo son los Estados Unidos, uno de los tres primeros, y se secuestró la información, ahí pueden ver la línea roja, de un oleoducto que recorre gran parte de varios estados de la nación. Recordemos, Estados Unidos es un país de 50 estados y cerca de 15 estados pasaban por esta compañía que se llama Colonial Pipeline. Entonces lo que sucedió fue que se secuestró la matriz y se pidió un rescate de 5 millones de dólares pagaderos en que, como ya comentaba un poco hace un par de minutos, pagadero en las famosas monedas virtuales, en este caso concreto en Bitcoin, para no poder rastrear la operación y demás. Y esto se está volviendo como bastante normal, hay que decirlo de cierta manera. Aquí tenemos una imagen de parte del oleoducto, es decir, compañías además que son poderosas, que saben los delincuentes cibernéticos que se puede pagar, o sea, que tienen el músculo financiero para enfrentar ese secuestro, porque si no pierden la información, que es lo que no se quiere. También sucedió con esta compañía, que es lo que llamamos nosotros una multilatina, es decir, una compañía que nació en América Latina, pero que básicamente, perdón, expandió su operación a otras regiones, a otros continentes, y en el caso concreto, esta es la brasilera JBS, que surte en gran parte de los Estados Unidos en el mercado de esta nación en temas avícolas, sobre todo surte a cadenas grandes como KFC en el tema de la comida rápida con pechugas,
y alas, que es lo que ellos aprovechan del pollo y lo demás lo venden en otros mercados. De igual manera, su matriz fue secuestrada y también tuvo que pagar un rescate, por llamarlo de esta forma, de también $5 millones. Entonces, como les decía, son varios los ejemplos y son compañías bastante grandes, pero también sucede lamentablemente que se secuestra la información de MIPYMES. Obviamente se les cobra mucho menos, pero también genera un riesgo y además una adversidad muy grande para las personas que están detrás de esa pequeña compañía. Por ende, ya no es un delito, como lo comento, solamente para las grandes compañías. Y bueno, ¿qué pasa cuando no sabemos cuál es el policía bueno o el policía malo, ¿no? ¿Cuál es el legal y el ilegal? Quería por eso titulo en comillas, esto sucedió en el año también 2020 cuando el primer ministro de Francia, Emmanuel Macron, estableció que se encontraba bastante dolido porque por allá en el año 2013-2014 se confirmó que los Estados Unidos estaba haciendo, espionaje a sus aliados, sus amigos, y que en este orden de ideas pues era países europeos como Alemania, como Francia, como Bélgica también. Y por ende, esto no cayó muy bien, como ustedes se podrán imaginar, en la Unión Europea, que además ha implementado varias leyes antimonopolio de varias de las compañías tecnológicas más grandes de los Estados Unidos y que en esta connotación, por supuesto, no cayó muy bien esto. Vean esto, cómo ha ido evolucionando desde la década anterior. Desde el año 2009 a 2019 se hizo un estudio y hubo varios picos en este contexto. Hubo un gran pico y es el que quiero resaltar en este momento, en el año 2018, y fueron las vulnerabilidades establecidas desde lo que se vio, porque recuerden, hablamos un poco la sesión anterior, para los que no estuvieron, el año 2018 fue se dio esa gran lucha entre los Estados Unidos y China en la famosa guerra comercial, los aranceles del acero, el aluminio, toda esa situación. Y en este contexto, por supuesto, desde Asia se triplicaron los ataques cibernéticos desde algunos países de esta parte del mundo. No se precisó si solamente desde China o también como naciones como Norcorea, Filipinas, Vietnam también tienen un papel preponderante en este tipo de situaciones de la ciberseguridad y por eso mismo se dio un pico. Ya bajó un poco cuando la temperatura empezó a perder algunos grados, pero sigue siendo constante esta situación. Y desde el año 2020 se han visto naciones que han entrado en el top 20. No ha cambiado mucho el ejercicio. Vean, nosotros estamos, me refiero a Colombia, hay varios países latinoamericanos en este conteo, como México, por ejemplo, Brasil y el país que en este momento represento, que es Colombia. Son tres naciones de la región que han sido de las más afectadas con los ciberataques, hay que decirlo. Eso es algo interesante. Mm, y por eso mismo, obviamente, según la tecnología avanza también, aumenta también el tema de las noticias falsas, ¿no? Ya les comentaba un caso, por ejemplo, de Donald Trump, pero evidentemente esto no es exclusivo de un lado de la ecuación, es decir, de una ideología. O sea, sucede desde varios puntos de vista. Y a nivel empresarial, a cierre del año 2022, estas fueron las naciones más afectadas por la cantidad de ataques. Arabia Saudita fue de las que más sufrieron en este momento porque sabemos es una nación que tiene gran parte de su economía ligada a los temas del petróleo y por ende entonces se vio esta situación ahí tan marcada desde todo punto de vista. Varios países europeos, algunos africanos como Sudáfrica, que es uno de los representantes de la prosperidad de este continente, no podría faltar los Estados Unidos, actualmente que continúa siendo la primera potencia del mundo, y algunas economías que se han venido enfriando como Japón, que cierra ese enlace. Es como proporcional al papel en el mundo que vemos. Y lamentablemente hemos visto en América Latina
un riesgo supremamente grave y grande porque no se han hecho las inversiones necesarias para poder frenar todo este tema de lo que implementamos por cuidarnos de estos ciberataques. Entonces, este escenario, por supuesto, nos sirve como introducción para poder ya entrar en este caso y ver por qué básicamente esta compañía creció tan rápido, fue tan exitosa, empezó a tener un papel preponderante desde todo punto de vista y por qué también fue tan peligrosa esa falla de seguridad por una actualización, como veremos un poco más adelante, que se dio el pasado 19 de julio y que ya les mostraba al inicio de, de esta presentación cuáles fueron de los sectores más vulnerados en este caso concreto. Entonces, esta es una compañía líder en ciberseguridad especializada en qué? En encriptar la información y ofrece lo que llamamos nosotros una estrategia 360. Esto lo que quiere decir es que está presente en cualquier dispositivo, es decir, en nuestro celular, en nuestra tablet, aunque las tablets ya sabemos también que están como en vías de extinción, pero todavía se ven. Nuestros teléfonos celulares, computadores de escritorio, cualquier dispositivo. Y que su rol es, obviamente, ser el guardián de esa protección de las amenazas fuertes que pueden darse desde ciberataques, como veíamos algunos de los ejemplos. Obviamente la tecnología aún sigue sin ser infalible totalmente, como se ha visto los casos de romper, hackear, eso es algo bien importante que hay que decirlo. Y por eso mismo hay que ver una pequeña línea cronológica de la compañía, ¿no? Fue fundada hace 13 años por quien sigue siendo como el cerebro, como el líder en ese contexto, es decir, la figura más visible, George Kurtz, pero también estuvieron ahí dos desarrolladores muy importantes como Dmitry Alperovich y Greg Marston. En este momento, como se dice, se estaba pensando en la siguiente década, es decir, no se funda en el 2011, es decir, como vemos, hace 13 años, pero que fuera la líder del mercado para la segunda década de este siglo, es decir, del 2020 en sucesivo, hay que decirlo. Aquí está una palabra que para todos debe ser fundamental, que es Falcon. ¿Por qué? Porque ya hace 11 años Falcon es como la matriz desde la inteligencia artificial utilizada para ser veedora, ser cibervigilante de todo lo que puede darse en este contexto y previene y detiene las amenazas. Es el policía, el guardián, es el superhéroe que está controlando todas las posibles vulneraciones que puedan darse al sistema. Hay que decir que esta compañía pues, también surge como una subsidiaria, como se ha establecido de Microsoft, y ya hace 10 años, es importante decirlo, cuando ya la tecnología y cuando ya se empieza a calentar el asunto, hace una década, entre Estados Unidos y China, en este caso particular, entonces lo que sucede es que la compañía como que se empodera más y se une a hacer investigaciones con el FBI, con la CIA, es decir, con esas agencias de inteligencia de este país del norte para frenar los ciberataques que se veía que empezaban a llegar en masa desde ese momento y no se han detenido en gran medida por parte de hackers chinos. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Y por ende, por supuesto, ellos lograron contratos muy grandes. En ese momento todavía estaba en la presidencia Barack Obama, quien estuvo del 2008 al 2016, es decir, estuvo en dos periodos. Y aquí hago un paréntesis súper rápido porque para las figuras de los Estados Unidos, para los presidentes en este caso particular, si ellos no logran su reelección, se sienten como fracasados. Por eso mismo vemos como que no ganó la elección del 2020 Donald Trump y desde el día uno de la presidencia de Joe Biden, como que él actuó como candidato porque obviamente no había ganado la reelección y por ende se sentía como fracasado, como un perdedor en ese sentido, porque pues
participó, pero como sabemos, evidentemente no ganó las elecciones. Y entonces con Barack Obama se logran unos contratos millonarios de más de 5.000 millones de dólares en ese momento para el año 2014, es decir, hace una década, sobre el tema del cuidado aeroespacial, porque sabemos que en los últimos años la carrera espacial como que se ha reactivado y que más allá de los Estados Unidos con la NASA, también China, la India, Rusia, que fue un jugador tan importante en los años 50, 60 y 70 de la carrera espacial, perdió brillo y hoy son otros los jugadores, pero tiene un componente político muy relevante, muy importante en el tema de las relaciones internacionales y por ende, desde esta connotación, vuelve a cobrar vigor y cobra fuerza, ¿no? Porque la carrera debe ser intergaláctica, es decir, no se puede detener en la Tierra. Y de defensa en los Estados Unidos, trayéndolo un poco al presente, en uno de sus últimos discursos, porque mientras se está dando la convención demócrata, lo que dijo Donald Trump es que Estados Unidos debería tener un cinturón de defensa muy similar al que tiene Israel, el cinturón de acero, y de esa manera podría cuidar más sus fronteras. Esas son algunas de las protestas de Trump que van hiladas a la seguridad. Y más para acá, hay que decirlo, sucesos interesantes, por ejemplo, en el año 2016 fue contratada esta compañía por el Comité Nacional Demócrata, es decir, como lo podemos ver, según la línea cronológica, esta compañía ideológicamente hablando ha estado más ligado, en este caso concreto, al Partido Demócrata, porque resulta que se reconoció que había unos fallos de seguridad donde los hackers rusos, también como habíamos comentado, de los más impresionantes en esta labor del planeta, habían logrado violar algunos prototipos, decodificar información y que esto tuvo realmente incidencia en las elecciones de noviembre, del 3 de noviembre para ese año específico del 2016, donde pierde Hillary Clinton, nadie lo creía en ese momento, la persona que se enfrentó, como recordamos, a Donald Trump. Y se ha dicho que fueron estos hackers rusos los que vendieron la idea y que llenaron las redes de muchos comentarios de que Hillary Clinton estaba enferma, de que no estaba eh, mentalmente lúcida, de que tenía una enfermedad terminal, mejor dicho, esto fue una campaña bastante sucia, pero eso derivó también en parte del resultado. Entonces, en ese momento, el fiscal especial Robert Mueller sí creyó las investigaciones que había hecho esta compañía acerca de que ellos sí habían tenido parte de injerencia en las elecciones por todo lo que sucedió y los códigos que lograron violar y traspasar y que eso sí generó el resultado que se dio, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, ahí también hay que decir que básicamente Facebook también perdió un poco su buena imagen, su reputación en ese momento, porque vendió cerca de 50 millones de perfiles, vendió 50 millones de datos de personas, que en este caso particular lo que se reconoció es que se hizo una segmentación muy específica de personas que aún no se decidían por votar por Donald Trump y que los perfiles se les envió, como dicen, reforzamiento, es decir, muchos mensajes, muchos audios, muchas imágenes para que realmente se decidieran a votar por Donald Trump. Entonces ahí la compañía perdió un poco de su brillo y popularidad porque se dijo, bueno, un momento, ya sabemos que los datos generan dinero, pero más allá de eso, ¿qué está pasando, no? ¿Para qué se están utilizando? Y ese fue un momento bastante clave. Y hace un poco más de 5 años la compañía salió a la bolsa, va en lo que se conoce en la figura de bursátil de los Estados Unidos como una oferta pública inicial. Y en ese momento la compañía tuvo un desarrollo, un desempeño bastante interesante porque la operación, la valoración llegó a más de 6.000 millones de dólares, es decir, ya tenía un músculo financiero para seguir haciendo investigaciones y de esta manera
netamente poder seguir fortaleciendo y haciendo más robusto su sistema. Pero hacia los años, el mismo 2019 y el 2020, si bien lograron robustecer, hacer que el sistema Falcon se hiciera más importante, también hay que decirlo, hasta la inteligencia artificial falla. Ya dos veces he nombrado aquí la palabra Falcon, porque cuando ya vamos entrando prácticamente a lo que fue, lo que me llevó a plantear esta conferencia con ese fallo de seguridad tan impresionante y que no se replicara en una ocasión más porque lógicamente lo que podría pasar es que pudiésemos pensar que alguien monopoliza totalmente los datos y hace un apagón cibernético total. Imagínense eso y nos quedamos como en la prehistoria, porque toda la información podría ser borrada. Eso es una hipótesis extremista, pero que con estos escenarios, como lo comentaba en la sesión anterior, desde todo punto de vista puede verse cuando vemos que las guerras cibernéticas y la asepsia quirúrgica, es decir, que se utilizan los drones para que se bombardee y no se pierden vidas de soldados, pues cada vez es como más la tendencia, ¿no? Entonces, también en la línea candada de que la utilizamos. Y el año anterior, en marzo del 2023, ya la compañía enfrentó un incidente fuerte, un suceso importante. Ya varios de sus sistemas se cayeron debido a un problema técnico, es decir, lamentablemente fue como la antesala de lo que sucedió el pasado 19 de julio del presente año, un poco más de un mes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que se hizo una actualización a Falcon, como les decía, la inteligencia artificial, y lamentablemente esto afectó a los sistemas operativos de Windows, en este caso particular. Y ahí es cuando les pregunto, bueno, voy a entrar un poquito en el tema logístico, pero también en el tema de operación y gestión. Para esta conferencia busqué y aún la mayoría, es decir, de los 10 aeropuertos más importantes en términos de tránsito del mundo, siguen estando varios de los mismos en Estados Unidos. Estados Unidos representa sigue siendo el aeropuerto de Atlanta, el que más tránsito tiene del planeta, y hay algunos más estadounidenses como el de Denver, como el de Dallas también, como el de California también, que tienen una operación muy relevante. Y me sorprendió que realmente el continente asiático solamente había dos representantes. Estaba el de Tokio, el aeropuerto de Narita, y el aeropuerto de, de Nueva Delhi, en este caso concreto. Ya, digamos, de esta zona del mundo todavía aún está en potencial crecimiento. Eso con el fin de hacerles una pregunta para que puedan ustedes interactuar y contarme cuántos miles de vuelos al día, cuántas operaciones aéreas que son significativamente hablando, vuelos al día, creen que se llevan a cabo diariamente. ¿Cuántos miles? Los leo un momento aquí para que podamos estar ahí. Los leo. ¿Cuántos miles creen ustedes? 5.000 operaciones, es decir, 5.000 vuelos al día, 10.000. Por aquí, Sandra, muchas gracias. Me gusta ese dato. Es es bastante interesante. Ujú. Diana, muchas gracias. 35.000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Como si fuéramos una subasta. ¿Cuántos creen ustedes que tenemos en operación? Ya Sandra, muy bien. Tiene un dato interesante. Me gusta. Ya veremos. Diana también. ¿Quién más cree? ¿Serán 20.000? ¿Serán 40.000? Juan Carlos nos dice por aquí 45.000. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues Sandra, muchísimas gracias. Xiomara, 18.000 al día. Muchísimas gracias. Sandra, como dicen, piensa en la suerte.
Cristian tiene un dato también bastante interesante, habla de 95.000, pero vuelvo a Sandra, porque básicamente hablamos que diario tenemos una operación cercana a los 110.000 vuelos de todo el ojo, planeta, 110.000 vuelos diarios, de los cuales, y por eso no fue un número menor, no fue un número despreciable el que fue afectado, impactado por esta actualización de Falcon, fueron 1.890, imagínense, 1.893 para ser más específicos, vuelos afectados. Obviamente hubo un pánico importante en ese contexto y así fue con varios hospitales en Alemania, surgió con el tema de los supermercados, en Asia con el tema logístico. Esa es como la gran reflexión de lo que debemos nosotros plantearnos de si se da ese apagón cibernético, es decir, si vuelve a ocurrir un error por una actualización de Falcon, ¿no? Que es la cargada de la inteligencia artificial y de cuidar y monitorear qué podría suceder, ¿no? Todo para otros lados, pero como estamos probablemente con tantas noticias, tanta actualidad nacional e internacional y todo el tiempo en este planeta desde su origen, suceden tantas cosas, pues, se nos olvida el caso, lo escuchamos por ahí, lo leemos, pero como les decía, lo importante de estos escenarios es que nos permiten realmente como quedarnos como debe ser, con más preguntas que respuestas, porque de eso se trata la investigación, de que, uy, este personaje me habló de esto, venga, ¿qué más ha pasado? ¿Se han dado casos similares? ¿Cómo estará relacionado CrowdStrike con mi país y demás? Y como gran conclusión, quería mostrarles finalmente un estudio, porque hay que ver también obviamente lo positivo que ha hecho CrowdStrike en implementar los famosos indicadores de gestión desde lo que nosotros denominamos la ciberdelincuencia. Mm, y resulta que a todos nos gusta utilizar la nube, ¿no? El cloud service para guardar nuestros documentos, nuestras fotos y demás. Pero lamentablemente los delincuentes han visto eso, lo han olfateado y desde esta connotación ahí pueden ver ustedes los números, han crecido muchísimo en las intrusiones que se han dado por hackers para tratar de violar los códigos y quedarse con nuestra información. Entonces, sí, hay que buscar el respaldo igual de nuestros datos, volver también a los discos duros extraíbles, eso es algo importante, porque no sabemos qué podría pasar si nuestra información fuera borrada, ¿no? Hay que tenerla, hay que confiar, lógicamente, pero como pueden observar ahí, y ahí se llama ese informe, dado el informe global de amenazas 2024, sin duda nos muestra un panorama complejo y así las agencias de inteligencia y demás estén actuando y estén buscando a los responsables, pues muchas veces van más rápido que la misma legislación, ¿no? Y que hablar de naciones latinoamericanas donde todavía no tenemos realmente un código cibernético, un código electrónico. Nuestras leyes siguen arcaicas en el sentido de que todo es el papel y la hoja, ¿no? Eso se ve mucho y donde la burocracia tiene un peso fundamental. Y desde todo contexto, pues no es amigable a que tengamos y utilicemos soluciones inteligentes, eso hay que verlo y lo hemos comentado también en algunos campos de estudio, hay que decirlo. Entonces, como pueden ustedes observar, es un panorama interesante el que se puede establecer. Para mí en esta ocasión también fue un placer bastante grande poder interactuar con ustedes, que piensen mucho en estos temas que son tan relevantes y que nos hagamos como una pausa también, así como se los recomendaba en la sesión anterior que hablábamos de Temu versus Amazon, en ver qué podemos mejorar o en qué estamos fallando, ¿no? De qué podemos aportar también a las nuevas generaciones con estos contextos y que cuando, cuando vi en países, Japón como esa, como
la deshumanización de muchas cosas también, de que es la otra cara de la tecnología, ¿no? Como nos vemos inmersos en nuestra burbuja tecnológica. Pues la tecnología lógicamente no termina siendo ni buena ni mala, es decir, no es ni buena ni mala, no es positiva ni negativa, sino es los usos, cómo la podemos aprovechar para crecer en nuestro conocimiento. Podemos ir a museos sin necesidad de desplazarnos, ya sea porque no tenemos el tiempo, el dinero, en fin, cualquier situación. Pero también recordar que vivimos, y es una reflexión, como empecé con George Orwell, quería terminar con una reflexión de un sociólogo que falleció hace un par de años, Sigmund Bauman, y que hablaba de los tiempos líquidos. A mí me pareció ese libro muy interesante, así se llama, Tiempos Líquidos, porque básicamente lo que plantea esta obra, y fue escrita, imagínense, hace 21 años, en el año 2003, y ya decía que las relaciones afectivas, las relaciones laborales o cualquier tipo de relación iba a ser muy gaseosa, es decir, no iba a ser firme, y era porque precisamente como íbamos a vivir en una carrera tan fuerte y la tecnología se iba a convertir como en otra parte de nuestra mano, pues íbamos a perder también un poco la emotividad y la expresividad. Entonces, aprovechemos y la tecnología, por supuesto, es maravillosa. A mí me encanta porque me permite estar en contacto con muchas personas que de esa forma no podría hacerlo como en esta ocasión, como en este escenario, en este momento, pero también fortalezcamos nuestros lazos afectivos. Eso es importante porque todos decimos, no tengo tiempo, pero ¿eso qué quiere decir? Que no somos buenos para planear nuestro tiempo. Pues ahí tienen mis datos. Fue un gusto. Obviamente los leo en el chat si tienen alguna pregunta. Sandra, como siempre, muchísimas gracias. Un placer también a mí para ti, para mí que estés aquí en este espacio. Y como siempre lo digo, que nos deje más preguntas. Entonces, para mí un honor, agradezco a la profesora Diana González por abrir estos espacios que sé que prontamente también van a poder quedar grabados en YouTube, es decir, quedar en archivo, porque hay muchas conferencias interesantes desde lo que hemos llamado nosotros espacios AAA, que también es importante como replicar, ¿no? Entonces, les deseo una feliz tarde, este mes que ya va corriendo, y cuídense mucho.